Buenos días, tenga cada uno de ustedes. Qué bendición de nuevo estar acá al frente, el privilegio que Dios me ha dado. Y que hermano pastor Samuel López me dijo: hermano, disculpe, cúbrame. Como pues quizás la mayoría lo saben, el día de ayer por la madrugada el suegro de nuestro hermano pastor Samuel murió. Entonces pues oremos por la esposa de nuestro hermano Samuel, en verdad, nuestro más sentido pésame como iglesia. Y esa es la razón por la cual pues en esta mañana yo estoy acá. Vamos a pensar, a reflexionar un poco de lo que dice la Biblia. Y el tema para hoy es lo que Dios pide a los padres de familia cristianos. Ese es el tema de la predicación para en esta mañana. Es lo que Dios pide a los padres de familia cristianos. Escuche esta oración. Aquí no se sabe si fue un niño, una niña o aún un adulto quien hizo esta oración, pero escúchela. Dice: gracias Dios, porque más que pedirte, tengo que agradecerte por haberme dado un padre como mi papá. Y es que el ser padre de familia es un gran privilegio y un gran honor. Aunque nosotros los cristianos evangélicos estamos conscientes que no a todos se nos da ese privilegio. Si a Dios le place dar hijos al varón y a la mujer, pues gloria a Dios, pero no a todos se les da ese privilegio. Y ese privilegio lleva grandes responsabilidades. También se reconoce que hay padres de familia que por cuestiones de la vida han quedado solos, y estos varones han salido adelante con sus hijos y sus hijas aún. En mi caso, yo conozco a varios hermanos que están pasando por eso. Pero también es de reconocer y de darle gloria a Dios por aquellas mujeres que por cuestiones de la vida han quedado solas y han cumplido el papel de un padre de familia. Pero en esta mañana vamos a aprender lo que la Biblia nos enseña a cuanto a lo que Dios pide a los padres de familia cristianos. Y si usted tiene su Biblia, así como esta, así física le llaman, ¿verdad?, en papel, o trae su Biblia en su teléfono, yo le invito a que por favor la abra en Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. Vamos a ver entonces qué es lo que Dios pide a los padres cristianos en relación con su Dios. Primero, ¿qué es lo que Dios le pide a los padres cristianos con lo que tiene que ver con su Dios, con Dios? Veamos, pues dice ahí entonces, escuche. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. En primer lugar, ¿qué es lo que Dios le pide a los padres cristianos? En primer lugar, lo que el Señor pide es que el padre cristiano evangélico ponga en práctica y cumpla sus mandamientos. Eso debería ser lo primero que el padre de familia cristiano debería tener aquí en su mente: obedecer y cumplir los mandamientos del Señor. Mire qué interesante esto. Dice el versículo 1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Mire qué interesante, hay tres palabritas claves ahí, ¿verdad? Mandamientos, estatutos y decretos. Ahí no solo dice mandamientos. Los que saben de leyes, ¿verdad?, sabrán que es un estatuto y que es un decreto. Aparte de los mandamientos, es decir, el mandamiento son aquellas cosas que alguien dice
y que tiene autoridad para decirlo. Y lo que Él dice, se hace. Por ahí van los mandamientos. El mandamiento lo da alguien que tiene autoridad para decirlos y estos se tienen que hacer. Pero están los estatutos y están los decretos. No sé si usted ha escuchado cuando a veces en la radio o en la tele o qué sé yo, en la prensa dice, el gobierno decretó tal y tal acuerdo gubernativo por calamidad nacional y esas cosas. Solo ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Que el gobierno está viendo cómo suplir una necesidad inmediata. ¿Qué hacer en una necesidad inmediata? Por ahí van los decretos. Y los estatutos son órdenes, son mandamientos que solo el gobierno los puede dar, pero también los puede dar el pueblo cuando es una gran mayoría. Entonces, ¿qué está pasando acá? El Señor en ese contexto se le llama, ya viendo que el pueblo de Israel ya está a punto de entrar a la tierra prometida, Él ve esa gran necesidad, que su pueblo tenga un orden, una guía para dirigirse en esa tierra, en la vida presente y en la vida futura. Entonces, ¿qué corresponde a los que Dios nos ha dado el privilegio de ser padres? Guardar, es decir, cumplir y obedecer, poner en práctica los mandamientos del Señor. Entonces ahí dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Es decir, Moisés está diciendo, el Señor me ordenó que yo les enseñara estos mandamientos. ¿Qué mandamientos? Pues el capítulo 5 de Deuteronomio dice, nosotros no sabemos 10 mandamientos, ¿no es cierto? Pero son 600 y pico de mandamientos los que el Señor da. ¿Qué le parece? Bueno, pero como para refrescarnos la mente vamos a mencionar algunos. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, dice ahí entonces, tú tendrás el cuidado de no trabajar el día sábado, el día de reposo, para santificarlo. Estamos hablando de lo que dice Deuteronomio 5. No te harás para ti escultura ni imagen alguna de ninguna cosa. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no desearás los bienes ajenos. Mire qué interesante, ¿verdad? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codicies a la mujer de tu prójimo. Mire pues, 10 mandamientos casi los sabemos de memoria. Y cómo cuesta ponerlos en práctica, ¿verdad? Por ejemplo, no mientas. Tremendo. No levantes falso testimonio contra tu prójimo. Mire, 10 mandamientos, ¿cómo cuesta ponerlos en práctica? Ahora imagínense 600 y pico. Pero, ¿cuál es nuestra obligación como padres de familia cristianos? Sabemos esos 10 mandamientos, pues tratemos de ponerlos en práctica con la ayuda del Espíritu Santo. Tratemos, pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Hay otro mandamiento bien interesante ahí, dice, no seas chismoso. Son 600 y algo mandamientos, pues. Yo no me sé esos 600 y pico, a duras penas me sé los 10, imagínense. Entonces, los padres cristianos tenemos la responsabilidad de poner en práctica y cumplir los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, Dios me mandó, dice Moisés, estos mandamientos que se los enseñen para que los pongan por obra en la tierra en que ustedes van a tomar posesión. Eso es bien interesante porque nuestro trabajo es poner por obra, es decir, poner en práctica esos mandamientos. Hay que ponerlos en práctica, hermanos. A los que se nos ha dado el privilegio de ser papás, hay que ponerlos en práctica. Porque si no lo hacemos, entonces estamos siendo desobedientes a Dios y van a haber consecuencias terribles. Mire cómo es Dios de hermoso, ¿verdad? Mire lo que le pide a Dios a los padres cristianos. Cómo es Dios de grande y hermoso, ¿verdad? Una vez un hermano me dijo, mire hermano, es que Dios es bien exigente. Así es nuestro Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, pues algo natural de la vida, ¿verdad? No sé por qué será, pero nosotros hablamos mucho de un Dios que nos da bendiciones y bendiciones, y eso está bueno, está bien. Pero también tenemos que tener en mente que hay un Dios que nos exige que pongamos por obra sus mandamientos, los mandamientos de Él, no de Mario. Los mandamientos de Él.
Pero mire pues el Señor como es tan hermoso y tan especial, ¿verdad? Entonces Él, ahí mismo en Deuteronomio 6, ya pasaditos unos versículos, versículos 4 al 6 dice así, aunque aquí dice oye Israel, pero ahí va a notar un detallito bien especial, da esa pincelada, esa tintura como que para todo el pueblo, y es cierto, dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí viene en el 5, mire lo que el mismo Señor Jesucristo enseña después, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso también está en Mateo capítulo 22, en Lucas 10 también. ¿Qué significa eso? ¿Que ese mandamiento era solo para los del pueblo de Israel? No, porque Jesucristo lo enseñó después. Es decir, es para todo tiempo. ¿Me voy a entender? Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Qué es eso de amar a Dios? ¿Será que amar a Dios es decirle, Señor, yo te amo? Sí, tiene que ver. Pero yo pienso, desde mi interpretación, que sí, Dios quiere que le digamos, Dios te amo, pero Dios quiere que lo demostremos con hechos. ¿Sí? Dice, ama, respeta al Señor tu Dios con todo tu corazón. Aquí en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, esa palabra corazón no está hablando de este músculo, ¿verdad?, que nos bombea sangre a todo el cuerpo, sino que está hablando de la forma de pensar. Es decir, ama a tu Dios con tu forma de pensar y con todo tu ser interior, alma, y con todas tus fuerzas. Entonces está acá la cuestión. Si mi forma de pensar es mala, entonces voy a ser un mal padre de familia. Pero si mi forma de pensar está en obedecer los mandamientos, fíjese, los decretos y los estatutos de Dios, otro gallo me va a cantar en la vida. Y vamos a ver después por qué. Entonces, Dios pide a los padres cristianos, en cuanto a la relación con Él, entre el padre cristiano y Dios, que ponga en práctica y cumpla sus mandamientos. Veamos lo que dice entonces 6.2, que es donde estamos ahorita enfocados, ¿verdad? Dice entonces Deuteronomio 6.2, para que temas a Jehová, es decir, para que lo respetes, guardando todos sus estatutos, es decir, poniéndolos en práctica, y sus mandamientos que yo te mando. Es un mandato. Entonces ahí viene, mire esa linita, hay una coma ahí, ¿verdad? Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Pero mire, ¿quién aparece ahí de primero? Ahí dice, tú. ¿Quiénes son, en primer lugar, los responsables de poner en práctica los mandamientos, estatutos y decretos del Señor? Yo. Claro, ahí se incluye a la mamá, pues, pero como estamos hablando el Día del Padre, ¿no? Entonces, en primer lugar, la persona responsable, en primer lugar, de poner en práctica esos mandamientos, decretos y estatutos, soy yo. Dice, tú. Después, tus hijos. Después, dice ahí, y el hijo de tu hijo. ¿Qué significa eso, el hijo de tu hijo? Tus nietos, es decir, toda tu generación. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el fruto bendito del Señor? Dice, si tú haces esto todos los días de tu vida, pues tus días van a ser largos sobre esta tierra. Y vienen bendiciones, por supuesto. Pero, atención, en primer lugar, el padre de familia cristiano tiene que ser el primero. Fíjese que una vez hablando con unos hermanos, grandes amigos, ellos son pastores, ellos han estudiado mucho la Biblia, ya son grandes, y platicando con ellos, porque pues yo quiero aprender de ellos, ¿no? Y me decían, mira vos, Mario, fíjate que a veces los hijos o las hijas son rebeldes vos. Sí, es cierto, hermanos, claro. Y qué tremendo, ¿verdad? Pues, por supuesto es tremendo, sí, hermano, la verdad que sí. Pero fíjate vos que hay que aprender algo. Y ellos siempre me dicen a mí, mira, eso va para vos. Vos tenés la responsabilidad de enseñarle a tus hijas la palabra del Señor, y ellas son responsables si obedecen o no obedecen a lo que vos le estás enseñando.
Entonces, es cierto eso, pues me lo enseñaron ellos hace años y me lo siguen enseñando. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? A los que Dios nos ha dado el privilegio de ser padres de familia. Nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Lo que nuestros hijos e hijas hagan con eso, ese es su problema, ¿verdad? Ese es problema de ellos, no mío. ¿Por qué? Porque si yo obedezco la palabra del Señor, entonces de ellos va a ser y de ellas va a ser la responsabilidad si obedecen o no a lo que uno les enseña. Pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Nos vamos a equivocar? Por supuesto que sí, hermanos. Nos vamos a equivocar. Y me voy a poner yo ejemplo porque no encuentro otro. Usted aquí no está hablando con Super Mario. Usted aquí no está hablando con Superman. Soy un hombre que me equivoco a cada rato. Claro que sí. Cometo errores como usted no tiene idea. Pero le pido al Señor que me ayude en esas debilidades también. Y claramente, como ejemplo, nada más, no es de que quieran dar mi testimonio, como ejemplo, mis hijas no me dejarán mentir y les digo, mis hijas, yo me equivoco y ustedes saben cuáles son mis errores, pero aprendan de eso también, para que no hagan lo mismo que yo. El asunto es de que el Señor quiere que el padre cristiano en relación con Él, el Padre y Dios, ponga en práctica y cumpla sus mandamientos. ¿Quién en primer lugar? Tú, es decir, yo en primer lugar. Pero ahí no se acaba el chance, ¿verdad? Ahí no se acaba el chance, porque vemos quienes decimos, ¿verdad? Cuando ya los hijos o las hijas se casan y tienen hijos e hijas, vienen los nietos y decimos, bueno muchachos, y miren ustedes cómo salen, porque yo ya salí de ustedes. Pues fíjese que no, pero pues leamos la Biblia, hombre. Dice ahí en 6:2, en la otra parte, dice que yo te mando tú, mire, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. ¿Qué significa? Que pues a los que Dios les ha dado también la bendición de ser abuelitos, ¿verdad? Su responsabilidad es seguir enseñándole aún a sus hijos, a sus nietos y si hay bisnietos. ¿Qué le parece? Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Eso enseña la Biblia. Bueno, eso es lo que tiene que ver en relación con su Dios, el padre de familia y su Dios. ¿Qué es lo que Dios pide a los padres de familia cristianos en relación con sus hijos o sus hijas? Vimos entonces qué es lo que Dios pide a los padres de familia cristianos en relación con su Dios. Ahora vamos a ver qué pide Él en relación con las hijas y los hijos. Dios pide que el padre cristiano enseñe a sus hijos e hijas su palabra, que eso ya lo vimos, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿De qué forma tenemos que enseñarle a los hijos y a las hijas la palabra del Señor? Bueno, la Biblia da la respuesta. Ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 6, ahora leamos los versículos del 7 al 9, y dice así: y las repetirás a tus hijos. ¿Qué cosas hay que repetirle a los hijos y a las hijas? Los mandamientos, los decretos y los estatutos del Señor. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Cuáles son ellas? Los mandamientos, los estatutos y los decretos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, en otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor ahí? ¿En qué tiempo hay que enseñarle la palabra del Señor a nuestros hijos? En todo tiempo. En primer lugar, lo repetitivo. Y repetirás estas palabras a tus hijos y a tus hijas. Repetitivo, repetitivo. Se las dirás a cada rato. Otra, cuando vayas con tus hijos y tus hijas caminando ahí, echando el colazo en el parque, en la tienda, en el centro comercial, en el cine, qué sé yo, ¿verdad? Repetirle la palabra del Señor. Cuando te acuestes, dice, y cuando te levantes. Es de todos los días, a cada momento, a cada rato que estemos con los hijos y las hijas, hay que enseñarles palabra de Dios. Mira, hasta eso nos pone el Señor así como diría el buen Chapín, ¿verdad? Suave la papa, ya la papa pelada. ¿Por qué? Porque nosotros a veces decimos, pero ¿cómo le hago para enseñarle la palabra del Señor a mi hijo, a mi hija? Ahí está la respuesta en la Biblia. Deuteronomio capítulo 6 versículos del 7 al 9. Repetitivo, repetitivo, repetitivo. ¿Por qué será que repetitivo?
Porque es cierto, ¿verdad? Nosotros de tanto decirnos las cosas se nos queda al fin, ¿no es cierto? En mi caso, ¿verdad? En mi caso, a mí me tienen que estar repitiendo a cada rato: Mario esto, Mario esto, Mario esto, Mario, porque a mí a la primera casi no se me queda. Hay quienes tienen una mente muy retentiva, le llaman a eso, ¿verdad? Por ejemplo, los nombres a mí no se me quedan. Yo soy chambón para eso. A mí los nombres, ¿qué tal? Yo me recuerdo de las caras, esas sí no se me olvidan, aunque pasen los años no se me olvidan. Usted hermano es de tal y tal lugar, pero los nombres no. Pero hay quienes tienen esa bendición de tener una buena retentiva en la mente. El punto aquí es: ¿de qué forma? En primer lugar, la relación de lo que Dios pide a los padres cristianos en relación con sus hijos o hijas es enseñarles la palabra del Señor. ¿De qué manera? De una manera repetitiva, hablándoles de ella estando en casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarse. Mire, Dios, Él ya sabía que desde unos años para acá atrás se iba a inventar la televisión. Él ya lo sabía, ¿verdad? Se iba a inventar el celular. Mira, pues no me dejará usted mentir. La mayoría de personas, ¿qué es lo que hacen cuando se levantan? Mire pues, ¿qué hace la mayoría de gente cuando se levanta? Agarra el control y prender la tele. ¿A ver qué? Los noticiarios. A empaparse malas noticias, creo yo, ¿va? ¿O qué hacen muchos? Al levantarse, agarrar el celular. Bueno, hay tiempo para la tele, el celular. El Señor dice, tiene que haber tiempo para leer la Escritura. ¿Me voy a entender? Entonces, Dios no se equivoca. ¿Qué otra cosa le pide el Señor a los padres cristianos en relación a sus hijos y a sus hijas? Proveer para el sustento de sus hijos e hijas. Vamos a 1 Timoteo 5:8, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice así: 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia o su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí está. ¿Qué es lo que le pide Dios al padre de familia cristiano en relación con sus hijos e hijas? Que provea para lo necesario en su casa. ¿Es cierto? Por supuesto que sí. Dios no hace las cosas por gusto, Él es muy inteligente, Él es sabio, Él todo lo sabe. Yo pues no soy abogado, no sé casi nada de leyes, más de alguito he leído por ahí por mi trabajo, pero me recuerdo que cuando uno se casa por lo civil le leen a uno todos los habidos y por haber, ¿no es cierto? Pero ahí hay unas cláusulas, hay unos puntitos ahí que dicen: si el esposo llegara a enfermar, estoy parafraseando, llegase a enfermar o accidentarse y se queda imposibilitado de trabajar, ¿de quién es la obligación de mantener a la familia? De la esposa. Claro, hay padres de familia que por alguna razón no consiguen trabajo. Entonces tampoco les vamos a exigir que lleven, pues si hacen el esfuerzo de conseguir trabajo y no lo consiguen, o hay quienes se quedan en discapacidad por alguna cuestión de la vida. Eso se entiende. Pero aquí lo que está hablando el apóstol Pablo es: aquel padre de familia que puede trabajar y no lo hace, este es peor que un incrédulo. Este ha negado la fe en Cristo. Mire qué tremendo, ¿verdad? Mire, la palabra es tremenda, es muy hermosa, pero es bien dura. De mi modo, el Señor la inspiró. ¿Qué podemos hacer, verdad? Nada más que obedecer y decirle al Señor: sí, Señor, tú eres el que tiene la razón, yo no. Tú tienes la razón. Entonces, en segundo lugar, ¿qué pide el Señor a los padres de familia en cuanto a la relación con sus hijos e hijas? Que el padre provea para el sustento de sus hijos y sus hijas. En tercer lugar, lo que pide el Señor a los padres de familia cristianos en relación con sus hijos y hijas es que el padre ore por sus hijos e hijas. Entonces alguno dirá: bueno, pues eso lo hago, gloria a Dios, yo también lo hago. Pero fíjese que algo bien interesante que encontré en la Biblia:
Aquí no se trata solo de pedir por bendición. Eso está bueno, está bien. Pero aquí no se trata solo, Señor, bendice a mis hijos, pero bendecirlos ¿en qué? Esa es la pregunta. ¿Que el Señor les dé pisto? ¿Será eso? Está bien, porque eso está bueno. O sea, es decir, Señor, no permitas que pasen escasez, que salgan adelante en sus estudios, en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien. Pero fíjese que en el libro de Job, acompáñame a Job, por favor. Job, capítulo 1, versículos 4 y 5, nos da una pista a la Biblia por qué podemos orar por nuestros hijos e hijas. Búsquelo, por favor. Job, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así Job 4:5. Permítame un momentito, ya lo encontré. Dice así. Job 1, 4 y 5. Me fui muy lejos. Dice así. E iban sus hijos y hacían banquetes, es decir, los hijos de Job, en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, es decir, los enviaba a llamar y los santificaba. Y se levantaba de mañana Job y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, porque decía Job dentro de su mente: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Entonces hagámonos la pregunta: ¿cuántas veces le hemos pedido al Señor que tenga misericordia a nuestros hijos y nuestras hijas por aquellas cosas que hacen que a Dios no le agradan? Mire, esa es una pista que nos da la Biblia también. Muy bien, está bien que oremos por bendición, por no sé qué y por no sé cuánto, pero también oremos por misericordia. Imagínense, todos somos seres humanos y fallamos, por supuesto que sí. Ahora no digamos nuestros hijos y nuestras hijas. Mire, si nosotros, como decía un hermano, perdón, a lo mejor no lo digo, que me van a regañar, pero si nosotros, ¿verdad?, que ya los añitos se nos avanzaron un poco, mire qué grandes errores cometemos. Ahora imagínense nuestros hijos y nuestras hijas adolescentes, los patojos y las patojas. ¿Qué le parece? Hay que pedir misericordia. Tomemos el ejemplo de la Escritura, lo que la Biblia enseña con el ejemplo de Job. Mire, ahí no está hablando de niños ni de niñas, de los hijos y las hijas de Job. Ahí no está hablando de niños pequeños, no está hablando ya de grandes, porque dice que hacían banquetes cada uno en sus propias casas, porque Job era un millonario. Pero mire, Job, tanto era el respeto, el amor que le tenía a Dios, que él no era egoísta. Él no solo pedía por riqueza, bueno, él la tenía, ¿va? Él pedía por misericordia. Quizás en su mente él, quizás mis hijos y mis hijas hayan blasfemado, hablar mal contra el nombre del Todopoderoso. Sería bueno que hagamos ese ejercicio. Sería excelente que nosotros ya empecemos a orar también por nuestros hijos y nuestras hijas por misericordia. ¿De acuerdo? Bueno, eso enseña la Biblia, pues. Entonces, nuestra responsabilidad, se dan cuenta, no es solo llevar el pan a casa, no. Nuestra responsabilidad tiene que ver con enseñarles la Biblia a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Cómo? Repitiéndole la palabra, cuando vayamos caminando con ellos, al acostarnos, al levantarnos. Y más abajo los versículos dice, por eso el judío hace eso, ¿verdad? El israelita hace eso, ¿verdad? Dice, ata esa ley en tus manos. Por eso se ponen aquella cintilla, ¿verdad? Con una porción de la escritura acá. Y ponlas aquí en tu frente también, mire, porque para ellos es como un símbolo que no se les olvide. Y ellos están, mire, va a repetir y repetir. Así deberíamos de ser nosotros. Tener aquí, miren, la punta de la mente, la palabra del Señor, para repetírselas a nuestros hijos cuando andemos con ellos, cuando nos levantemos, cuando nos acostemos. Pero hay que orar también, decíamos, no solo por bendición. Está bien que oremos por eso, pero también hay que orar por perdón, por misericordia. Pero ¿qué otra cosa le pide el Señor a los padres de familia cristianos en relación con sus hijos? Y con esto voy terminando. Gracias a Dios, diga usted. El padre tiene que corregir a los hijos y a las hijas, porque esto está dentro del plan divino.
la corrección que el padre le tiene que dar a los hijos y a las hijas. Eso está dentro del plan divino, es bíblico. ¿Sabe por qué? Porque habemos los padres alcahueta, ¿verdad? Ay, no, pobrecito el nene y la nena, porque están chiquitos y no saben lo que hacen. Ay, me va a contar dentro de 10 años. Esas palabras, la gente que dice eso, lo paga muy caro. La verdad que sí. Ay, no, mire, es que esa lo está jugando. Mire, le di una patadita ahí a aquel, ¿verdad? En la rodilla. No, pobrecito, está chiquito. No, tengamos mucho cuidado. Los padres cristianos, a la gente que no conoce a Cristo, pues ni modo, ¿verdad? Porque no conocen a Cristo. Pero nosotros tengamos mucho cuidado con aquellas actitudes que van en contra de lo que enseña la Biblia. Entonces leamos pues. Vamos a ver. Proverbios 13:24, quizás usted lo sepa de memoria, esos versículos que vamos a leer, pero es bien interesante aprender de la Biblia lo que Dios pide a los padres de familia en cuanto a relación con sus hijos e hijas, con lo que tiene que ver que el padre tiene que corregir a los hijos y a las hijas. Y vamos a aprender qué es eso de corregir y disciplinar. Quizás no es como nos lo hayan enseñado o lo imaginemos. Muy bien, entonces dice ahí Proverbios 13:24, dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Esas primeras líneas, ¿qué le parece? Si usted no corrige a sus hijos o a sus hijas, la Biblia dice que usted aborrece, usted detesta, dicen otras versiones. Otras versiones dice usted no ama a sus hijos y a sus hijas. ¿Qué le parece? Claro, en ese contexto de Proverbios para el israelita, ¿cómo era la corrección y la disciplina? Con vara, dice ahí, ¿verdad? Las versiones. Pero en nuestro contexto, es decir, en nuestro diario vivir, ¿cuál sería? El cincho, ¿verdad? Claro, esto no es una predicación de cómo corregir, ¿verdad? Pero vale la pena mencionarlo. Los que saben de este tema nos aconsejan de que un par de cinchazos bien puestos en las sentaderas es suficiente para que los hijos y las hijas aprendan que hay autoridad. Porque mira, hay padres de familia cristianos de la fe, están en contra de la corrección con cincho, fíjese, están en contra, dicen no, Dios guarde, es que eso es violencia. ¿Quién enseña eso? El mundo. ¿Qué enseña la palabra? Eso es lo que nos interesa. Entonces dice, el que detiene la corrección a su hijo, ahí está hablando también de hijas, así que patojas, no crean que a ustedes no se les puede dar cincho. Dice, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, dice esta versión, mire la Reina Valera 60, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí tengamos cuidado con la mala interpretación. No significa que al nomás despertarnos, bueno, para que aquel o aquel aprendan, le doy un par de cinchazos. No, de eso no está hablando la Escritura, de ninguna manera. Entonces, el cincho, ¿verdad? No hay que hacerlo por un lado. Y esa es una ordenanza también, es una obligación del padre de familia corregir y disciplinar a sus hijos. ¿Pero qué es corregir y disciplinar a los hijos? Mire pues, corregir y disciplinar a los hijos, como bien dice la palabra, corregir, disciplinar. Es decir, la corrección y la disciplina van acompañadas de la enseñanza. Es decir, que si yo voy a corregir lo que mi hijo o mi hija está haciendo mal, a eso se le llama enseñanza. Es decir, mi mente tiene que ir pensando en la enseñanza. Aquí no es de darles cincho para yo desahogar mi rabia y mi cólera. De eso no está hablando la Biblia. Está hablando de corrección, igual la disciplina, es decir, formar un estilo de vida de acuerdo a lo que enseña la Biblia para el hijo y a la hija, ¿verdad? Y hay un montón de pasajes que habla de eso, ¿verdad? Que Dios dice que corrige a los que son sus hijos, dice Hebreos, más a los que no es porque son bastardos, es decir, hijos no originales. Bueno, entonces sigamos aprendiendo. ¿Qué dice Proverbios 23:13? Proverbios 23:13 dice así: no rehuses corregir al muchacho y a la muchacha. No rehuses, dice ahí, corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. En otras palabras,
No piense usted que porque le dar un par de cinchazos a su hijo o a su hija se van a morir. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Eso es corrección, es decir, enseñanza. ¿Y qué aconsejan los que saben de eso? Cuando demos el par de cinchazos en las sentaderas, expliquémosle por qué. Porque ese es amor. Mira, mi hijo, mi hija, mi amor, mi vida, qué sé yo, ¿verdad? Te di cincho por esto y esto y esto, pero quiero que sepas que es por amor, porque te amo, porque quiero que seas una persona de bien. Porque habemos, ¿verdad? Y perdone que hable tanto así, pero habemos padres de familia o mamás que, ay, no le pegue porque mire, pobrecito, se va a desmayar, ¿va? Ay, mire, no le pegue porque se le van a deshacer sus sentaderas. Mire que no sé qué, no, miren hermanos y hermanas, obedezcamos la palabra, seamos sabios para dar el cincho, ¿verdad? Un par de cinchazos en las sentaderas, no en la cara, no a jalones de pelo, no como el castigo que ponían los antiguos, ¿verdad? Poner maíces o piedras y que se pusieran de rodillas los hijos y las hijas, de ninguna manera. Eso no es así. Pero la Biblia nos enseña que al darle corrección, enseñanza con el cincho al muchacho, a la muchacha, estos no van a morir. Estos no van a morir. La corrección y la disciplina, como dije antes, tienen que ver con enseñanza. Les estamos enseñando a los hijos y a las hijas que hay autoridad, pero no autoridad aquel como el que manda, ¿verdad? Como en el ejército, que el general, no. Que hay autoridad en el sentido que hay una persona que va dirigiendo la familia, para que sigan el buen ejemplo de papá y de mamá. Y con esta cita bíblica termino. ¿Sabe de dónde sale eso? Que la corrección y la disciplina es con enseñanza. Sale de Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice así. 6:4. Y vosotros padres, ahí sí está hablando de los varones. Bueno, también está hablando de las mamás, ¿verdad? Y vosotros padres, dice, no provoquen a ira. Ahí no dice enojo, ponga atención a eso. Dice, no provoque a ira, o no provoquéis a ira a vuestros hijos e hijas, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra amonestación es instrucción, enseñanza. Mire, pues cuando un padre de familia empieza a desesperar a los hijos y a las hijas, entran en ira. ¿Qué es la ira? La ira no es enojo. La ira es que el muchacho y la muchacha va a empezar a pensar, aquí en la mente va a empezar ahí a construir en su mente pensamientos de mal para después hacer las cosas. Eso es terrible, la ira es terrible. El enojo pues es un momentito, ¿verdad? Pero la ira trae como consecuencia que el ser humano en su cerebro empieza a pensar lo que va a hacer, algo malo, malísimo, lo va a hacer después. De eso está hablando el apóstol Pablo. Dice, no, padres, por favor, no provoquen a ira a vuestros hijos e hijas, sino críenlos, condúzcanlos, enséñenles en disciplina, es decir, en formarles un estilo de vida, y amonestación del Señor, es decir, instrucción en el Señor. Acuérdese. ¿Qué hemos aprendido entonces en esta mañana? Hemos aprendido que Dios pide a los padres cristianos, lo que Él le pide es lo que tiene que ver en relación con su Dios, el padre de familia y su Dios. El Señor pide que el padre de familia ponga en práctica y cumpla los mandamientos, los decretos y estatutos del Señor. Primero Él, primero papá. Para los que tienen ese privilegio, ¿verdad? Pero hay hijos e hijas que no tienen papá. Entonces tiene que ser la mamá, la mamá cristiana, la mamá de la fe. Memorizar los mandamientos, ponerlos en práctica. Aprendimos también que Dios pide a los padres cristianos en relación con sus hijos e hijas, que Dios pide que se les enseñe a los hijos y a las hijas su palabra. ¿De qué forma? De una manera repetitiva. Cuando vayamos con ellos andando, caminando por ahí,
al acostarse, al levantarse, es decir, en todo tiempo. También el Señor le pide a los padres de familia cristianos que provean para el sustento para sus hijos e hijas. También el Señor nos dice que el padre tiene que orar por sus hijas o hijos, pero también por misericordia, por perdón. Y lo último, que el padre lo que le pide, el Señor Todopoderoso lo que le pide a los padres cristianos es que el padre tiene que corregir a los hijos y a las hijas. ¿Por qué? Porque todo esto está dentro del plan divino. Así que, hermanos y hermanas, ya aprendimos parte de lo que Dios pide a los padres de familia cristianos. ¿A usted le gustaría que algún día, aunque nunca lo sepamos, ¿verdad?, pero que algún día sus hijos digan y sus hijas: gracias Dios, porque más que pedirte, tengo que agradecerte por haberme dado un padre como mi papá? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Obedezcamos la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por el tiempo.